El día de hoy vamos a ver el tema productos notables. ¿Y qué son productos notables? Recordemos, estudiantes, que son reglas para ciertas multiplicaciones que no necesitan una verificación. También que cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Vamos a ver los diferentes tipos de productos notables. El primero, binomio al cuadrado. Segundo, diferencia de cuadrados. Tercero, binomio al cubo. Cuarto, binomios con un término común. Hemos citado lo más importante porque usted va a necesitar reconocer para poder aplicar en una factorización. Primero, binomio al cuadrado. Como les indicaba en las diapositivas anteriores, para poder aplicar el producto notable existen reglas. En este caso tenemos en forma positivo, en forma negativo. Vamos a identificar un binomio al cuadrado. Está entre paréntesis y elevado al cuadrado. Como les indicaba que está en forma positivo, su resultado va a ser positivo. Y elevamos la primera al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda más el segundo término elevado al cuadrado. De igual manera, aquí tenemos un binomio al cuadrado negativo y es el mismo procedimiento del anterior, pero lo único que sería que cambiara es el signo, que se va a alternar. Como pueden visualizar, el primer término elevado al cuadrado menos el duplo del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo del lado derecho. X más 5 entre paréntesis elevado al cuadrado. Se está cumpliendo esta regla. Ejecutamos. El primer término elevado al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Vamos a realizar la operación x al cuadrado más 2 por x, 2x por 5, 10x más 5 elevado al cuadrado, el resultado es 25. Entonces, estudiantes, esto es con referente al binomio al cuadrado. Vamos con el segundo, diferencia de cuadrado. De igual manera, se debe de cumplir esta regla, como usted la puede visualizar. Son iguales, pero la diferencia son en los signos. El primero, multiplicamos a por a al cuadrado, más con menos, menos, y el segundo, b por b, b al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo, estudiantes. Como pueden visualizar, es el mismo coeficiente y la misma parte literal. Como lo pueden visualizar, y su signo es diferente. Procedemos a realizar la operación. 3x elevado al cuadrado menos con más menos 2y elevado al cuadrado. Multiplicamos 3 por 3, 9, x, 2 por 1, 2, menos 2 por 2, 4, y, 2 por 1, 2. Y ese es nuestro resultado de diferencia de cuadrado. Vamos con el siguiente tipo de producto notable, binomio al cubo. Aquí tenemos la regla que se debe de cumplir para poder aplicar el binomio al cubo. Aquí tenemos entre paréntesis
elevado al cubo, signo positivo, y de este lado tenemos en signo negativo, de igual manera entre paréntesis, elevado al cubo. Como indicamos, A es el primer término elevado al cubo más el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el triple del segundo término elevado al cubo. De igual manera, como usted puede visualizar, es el mismo procedimiento, tan solo que se va alternando los signos, menos, más, menos. Del lado derecho tenemos un ejercicio. M más 7 entre paréntesis elevado al cubo. De igual manera tiene que cumplirse esta regla para poder aplicar binomio al cubo. Y procedemos a explicarlo. El primer término elevado al cubo más el triple del primer término elevado al cuadrado, como podemos ver, por el segundo término más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. Procedemos a realizar la operación que tenemos aquí, una multiplicación. M elevado al cubo más 3 por 7, 21. M elevado al cuadrado más, aquí vamos a hacerle una multiplicación, como vemos una potenciación, 7 por 7, 49 por 3, 147 M más, tenemos otra potencia elevado al cubo, multiplicamos el 7 tres veces, nos da 343. Es con referencia al primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio, en cambio, con signo negativo, elevado al cubo. Es igual el primer término elevado al cubo menos el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Procedemos a realizar la operación. Aquí tenemos una potenciación. El 2 vamos a multiplicar 3 veces, que nos da 8x al cubo menos. Aquí el 2 tenemos otra potenciación que lo vamos a multiplicar 2 veces. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 3, 36x al cuadrado. Lo estamos haciendo de una forma ya directa. Más, como podemos visualizar, tenemos otra potencia. Aquí 3 elevado al cuadrado. Vamos a multiplicar el 3 dos veces. 3 por 3, 9. Por 2, 18. 18 por 3, 54x. Y el signo negativo menos. Y otra potencia tenemos elevado al cubo. Vamos a multiplicar el 3 tres veces. Nos da 27. Y este es nuestro resultado de nuestro binomio al cubo. El último producto notable, binomios con un término común. Y así como el resto, tenemos que cumplir esta regla para poder efectuar este tipo de producto notable. Como ustedes pueden visualizar, aquí tenemos un factor común que es el A y los otros son diferentes. Procedemos a explicar. Aquí vamos a multiplicar A por A al cuadrado. Como ustedes se pueden dar cuenta, siempre va a ir acompañado de un signo más. El primero le toca ahora multiplicar con el segundo. A por C, AC más. El segundo le toca ahora con el primero. B por A, BA o AB, cerramos paréntesis, más. Ahora el segundo le toca multiplicar con el segundo. B por C, BC. Como ustedes pueden visualizar,
Es un orden en el que va multiplicando con cada uno de los términos, tanto del primero como el segundo. Y también recordemos que siempre le va a acompañar el signo positivo. Aquí tenemos un ejemplo, estudiantes. Como ustedes pueden visualizar, en este lado es positivo. Como pueden darse cuenta, sigue siendo positivo. En cambio, en el segundo tenemos aquí menos más. De igual manera sigue siendo positivo, no se altera. Y en el tercer ejercicio de igual manera tenemos negativo y los números y les sigue acompañando el signo positivo. Procedemos con el primer ejercicio. Vamos a multiplicar el primero con el primero, luego el primero con el segundo. Y así sucesivamente vamos en ese orden. A por A al cuadrado más A por 10, 10A más, continuamos con el segundo término, 2 por A, 2A más, ahora el segundo con el segundo, 10 por 2, 10 por 2. Como ustedes se dieron cuenta, todos ellos son positivos. Vamos a realizar la operación. A al cuadrado más 10A más 2A, 12A más 10 por 2, 20. Como pueden ustedes visualizar, siempre nos va a acompañar el primer término elevado al cuadrado. Esto va a ser siempre una constante. Continuamos con el segundo ejercicio. Tenemos aquí un factor común, en este caso es la X que nos va a acompañar. Y de igual manera vamos a multiplicar el primer término y el primer término con el segundo término y así sucesivamente. X por X, X al cuadrado, más X por 7, 7X, menos, como nos hemos dado cuenta, el 5 es negativo, cerramos 5 por X, 5X y cerramos entre paréntesis, más, ahora continuamos el segundo, por el segundo, menos 5, lo colocamos entre paréntesis, por menos 7. Procedemos a resolverlo, X al cuadrado, más, dentro del paréntesis tenemos una resta, 7X menos 5X, 2X. Más, tenemos de este lado acompañado y vamos a realizar una multiplicación, menos 5 por 7, menos 35. Menos 35, con el signo más, menos con más, menos. No alteró el resultado, el signo, porque está acompañado de un signo positivo. De igual manera tenemos aquí en el tercer ejemplo, tenemos un factor común, que es el X. De igual manera vamos a multiplicar el primero con el primero y el primero con el segundo, y así sucesivamente. X por X, X elevado al cuadrado, más 3 por X, 3X, como puede darse cuenta, el signo menos le acompaña el 3, hemos colocado dentro del paréntesis, y 2 por X, 2X. Como el 2 es negativo, lo hemos colocado de igual manera. Cerramos paréntesis, más el 2 es negativo por menos 3, menos 2 por menos 3. Lo hemos colocado dentro del paréntesis. Procedemos a realizar la operación X al cuadrado. Como pueden visualizar, dentro del paréntesis tenemos una suma. Menos 3X menos 2X es menos 5X. Menos con más, menos. No alteró el resultado porque está acompañado con un signo más. Y por último tenemos acá también una multiplicación. Menos 2 por menos 3, menos con menos, más.
más 6. Más con más da más. Esto es con respecto a binomios con un término común. Resuelvo las siguientes operaciones aplicando los productos notables. Nosotros para poder realizar el producto notable tenemos que identificar el tipo de producto notable para poder aplicar la regla que corresponde. En este caso, como podemos visualizar, tenemos aquí un factor común que es el A y tiene signos diferentes que está acompañado de la parte numérica. Entonces esto es un binomio con un término común. Recordemos que vamos a multiplicar el primero con el primero con el segundo, después el segundo con el primero y el segundo con el segundo término. A por A elevado al cuadrado y siempre va a ir acompañado con un signo más, como podemos visualizar. A por 2, 2A en este caso menos. Continuamos, 3 por A, 3A, porque el 3 está con el signo más 3 por menos 2 y lo colocamos entre paréntesis. Procedemos a realizar la operación al cuadrado. Aquí dentro del paréntesis tenemos una resta. Menos 2 y más 3 es 1. En este caso, positivo. Más con más da más. No afecta en el resultado. Y 3 menos 2, 6. Más con menos, menos. En el siguiente ejercicio, en cambio, tenemos diferencia de cuadrado. ¿Por qué es una diferencia de cuadrado? Porque son los mismos, como puede visualizar, la parte literal y la misma parte numérica. Y de signos diferentes. Entonces, aplicamos la regla. X por X, X elevado al cuadrado, menos con más da menos 2 elevado al cuadrado. Procedemos a realizar la operación X elevado al cuadrado menos, aquí tenemos una potenciación, 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4. Ese es mi resultado. En el siguiente, en cambio, tenemos binomio al cuadrado. Recordemos lo que tenemos que aplicar la regla. El primero elevado al cuadrado menos el duplo del primer término por el segundo término más, va alternándose los signos porque es negativo, menos más el último término elevado al cuadrado. En este caso procedemos a realizar A elevado al cuadrado menos 2 por 3, 6. 6. A por B, AB, más. Aquí como tenemos una potencia, vamos a multiplicar el 3 dos veces, 3 por 3, 9 elevado al cuadrado. Tenemos el siguiente producto notable, que es un binomio al cubo. ¿Por qué es binomio al cubo? Porque está entre paréntesis y elevado al cubo. En este caso le acompaña un signo negativo. Cuando era negativo, se va alternando los signos, como podemos visualizar. Y procedemos a realizar el primer término elevado al cubo menos el triple del primer término por el segundo término, pero en el primer término tiene que estar elevado al cuadrado más el triple del primer término por el segundo término. En este caso el segundo término va elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Procedemos a realizar la operación A al cubo menos, aquí tenemos 3 por 2, 6
a elevado al cuadrado, multiplicamos 2 por 1, 2, b. Más, en este caso tenemos una potenciación, el 2 elevado al cuadrado, entonces nos quedaría 4. 2 por 2, 4 por 3, 12, a y b, 2 por 1, 2. Y por último, el 2 está elevado al cubo y multiplicamos el 2 3 veces, que nos da 8b elevado al cubo. Este es con referente, estudiantes, a los tipos de producto notable, y el reto de ustedes es identificar el tipo de producto notable que es, lo van colocando del lado derecho y van aplicando la respectiva regla en cada uno de ellos. A continuación, factorización. Como ustedes pueden visualizar, del lado derecho tenemos un ejemplo y vamos a indicar qué es lo factorar. Es transformar este polinomio en uno solo. Como indicamos que la multiplicación y la factorización son procesos inversos, entonces vamos a transformar este factor en un solo polinomio. Por último, tenemos procesos para factorizar un factor común. Aquí tenemos el primer ejercicio. Primero, descomponemos en factores cada término del polinomio constantes y variables. Como pueden visualizar, cada término lo vamos a realizar. 2 por x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado menos, entre paréntesis, 2 por 9 es 18. ¿Por qué no elegimos el 3 por 6 también, que es divisible para 18? Porque estamos buscando un factor común y el 3 no es factor común con el 2. Entonces por eso colocamos el 2 por 9 por x elevado al cuadrado por y, más, de igual manera, colocamos entre paréntesis 2 por 3, que es 6, por x elevado al cuadrado. Segundo, miramos si hay algún factor que sea común a todos los términos. En este caso es el número 2 y x2. Recordemos que en cada término debe existir un número y la parte literal que sea menor. Como en este caso todos son x elevado al cuadrado, son iguales, entonces ese es mi factor común y solo lo escribimos una sola vez. Cuarto, encerramos en paréntesis los factores que no son comunes. En este caso, como podemos visualizar, nos queda el y elevado al cuadrado menos 9y más 3. Tenemos factorizar los siguientes ejercicios. Aquí tenemos 5, de los cuales 2 voy a desarrollar. El reto de ustedes culminar con los demás. El primero, vamos a observar nuestro factor común. En este caso la parte literal es el a con el menor grado. Ese es nuestro factor común y colocamos dentro del paréntesis los factores que no son comunes. Procedemos. M al cuadrado menos n al cuadrado más, aquí tenemos, como esta es una división, los exponentes se restan. 2 menos 1, a nos queda elevado aquí, se sobreentiende que está el 1, mn. Y por último tenemos este ejercicio. De igual manera vamos a descomponer en factores cada término. 3 por a elevado al cubo menos 3 por 2, 6 por a elevado al cuadrado, menos, entre paréntesis,
3 por 3 por A. Como ustedes pueden visualizar, el factor común es el 3 y en la letra, en la parte literal, es el A de menor grado. Este es mi factor común, 3A, y vamos a colocar dentro del paréntesis los factores que no son comunes. Recordemos que esta es una división y los exponentes se restan. En este caso me queda 3 menos 1, 2, a elevado al cuadrado, menos 2, a, realizamos una resta, 2 menos 1, 1, por eso me queda 2a, menos, eliminamos este 3, 3, y me queda solamente el 3. Eso es todo, estudiantes, con referente a la clase del día de hoy. Que tengan un buen día y éxito en sus estudios.